Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El 25 de agosto de 2009, una joven regiomontana llamada Gabriela Rico Jiménez apareció descalza y alterada frente al Hotel Presidente Intercontinental, en Monterrey, Nuevo León. Gritaba nombres de políticos, denunciaba rituales con niños, hablaba de sacrificios, de una élite caníbal, de cosas que nadie esperaba oír en voz alta. El video de aquel episodio se volvió viral. Los medios lo reportaron como un brote psicótico. Algunos dijeron que estaba drogada, otros que era esquizofrenia no diagnosticada. La mayoría se burló. Y luego, como pasa con todo en este país, se olvidó. Gabriela y yo teníamos una relación rara, no tan definida. A veces novios, a veces distantes. Ella era estudiante, por San Pedro, Monterrey. Vivía sola, pero a veces se quedaba conmigo. Era inteligente, aguda, no se tragaba nada sin pensar, y no era alguien frágil como algunos la pintaron después. Tenía su carácter, hacía preguntas difíciles, y sí, a veces cargaba con algo que yo no entendía. Pero loca no era. Todo empezó en la tarde-noche de un lunes 3 de agosto de 2009. Gabriela me dijo que tenía que salir un momento a dejar unos papeles en la universidad, y luego pasaría a casa de una tía. No era raro, era lo de siempre, pero ese día tardó más de lo común. Eran como las 11 cuando le mandé un mensaje y no respondió. Pensé que estaba ocupada. A la 1 volví a escribirle. Nada. Para las 2 de la mañana ya empezaba a ponerme nervioso. Llamadas, mensajes, todo sin respuesta. El celular apagado. A eso de las 3:30 de la madrugada, escuché que abría la puerta del departamento. No fue un portazo ni nada, fue como si no quisiera que la oyera. Me levanté de la cama y fui a verla. Estaba sucia. Tenía polvo en el pantalón y una mancha oscura en la blusa, como si se hubiera caído. Pero lo más raro era la cara. Estaba ida, no asustada como quien se salvó de un asalto, no nerviosa como quien tuvo un mal rato. Estaba como si no supiera si estaba despierta. Le pregunté qué había pasado. Me respondió con una sola frase. Me detuvieron en un retén. Le pregunté dónde, si estaba bien, qué había pasado. Dijo que no sabía, que era una calle que no conocía, que el camino estaba solo, ni un coche, ni una persona, que el retén apareció como salido de la nada. Sin letreros, sin patrullas, sin tránsito, solo 3 hombres con uniformes, sin nombre, sin bandera. Le pidieron que bajara del coche, el coche de su tía, que entregara su identificación y que esperara. Y luego dijo algo que se me quedó clavado. No me preguntaron nada, pero yo hablaba, sin saber por qué. Dijo que no recordaba qué dijo, solo que sentía que las palabras salían solas, que al principio intentó quedarse callada, pero que algo en la mirada del tipo que tenía enfrente le hizo sentir que no tenía otra opción. Dijo que en algún punto no sabía si estaba parada o sentada, si habían pasado minutos u horas. Después la dejaron ir, sin explicaciones. Le regresaron el bolso, sin revisar. Se subió al coche y manejó hasta donde pudo. Lo dejó estacionado a 2 cuadras y caminó hasta mi casa. Yo no supe qué decir. La abracé. La llevé al baño para que se lavara. Le preparé un té. No me atreví a preguntarle más. Esa noche no dormimos. Se quedó viendo la televisión con el volumen bajo, como si necesitara ruido para no pensar. La dejé. Al día siguiente parecía un poco mejor. Se bañó, comió, dijo que estaba bien, que solo fue un susto. Me convencí de que sí, que tal vez había sido algún operativo raro, que no fue nada, que a lo mejor eran militares entrenando o algo por el estilo. Estaba enojado.
pero más que nada confundido. Pasaron 2 días así, calmados, normales. Gabriela volvió a dormir bien. Yo trataba de no mencionarlo, pero la noche del tercer día, algo cambió. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba medio despierto, medio dormido, cuando escuché movimiento. No pasos, no golpes. Era como si alguien murmurara algo. Pensé que era la tele, pero estaba apagada. Me senté. Gabriela no estaba acostada. La vi parada frente a la puerta de la habitación, quietecita, como si esperara algo. Empezó a hablar. No era un monólogo, no era una pesadilla, era como si recitara, frases cortas, firmes. Dijo una serie de números que en ese momento no entendí. Luego dijo nombres, políticos, empresarios, algunos los reconocí. Luego vino la frase, fría, clara, sin emoción. El canal está abierto, todo lo demás es simulación, lo dijo mirando hacia la puerta. Y luego hizo un gesto extraño con la cara, una mueca fea, forzada, como si quisiera sonreír pero sin saber cómo, como si algo dentro de ella la estuviera usando. Me levanté y la toqué por el hombro. Se giró, me miró como si no me viera, y volvió a la cama. Se durmió al instante. Yo no pegué el ojo. A la mañana siguiente no recordaba nada. Dijo que había dormido como piedra. Le conté lo que hizo. Se rió, nerviosa. Dijo que seguro lo soñé. Pero yo sabía que no. Y esa fue la primera de muchas. Después de lo que pasó esa noche, cuando Gabriela habló dormida por primera vez, empecé a grabarla cada noche, sin que ella lo supiera. No me gustaba hacerlo. No me sentía cómodo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Ella insistía en que no recordaba nada, y yo tampoco sabía si debía insistir más, así que preferí observar, registrar y esperar. Al principio parecía que todo volvía a la normalidad. Nos levantábamos, desayunábamos juntos, ella hablaba como si nada. Me preguntaba por cosas del día, hacía planes, hasta bromeaba. Pero con el paso de los días empecé a notar detalles raros. Se quedaba mirando al vacío durante segundos. Se detenía a medio movimiento. No como quien está pensando, sino como si se le apagara algo por dentro. Se quedaba quieta, con la mirada perdida, y de pronto, como si nada, volvía. Seguía lo que estaba haciendo, sin darse cuenta. La primera vez que le pregunté, me dijo que seguro estaba cansada, que no dormía bien, que tal vez necesitaba vitaminas, pero era más que eso. Lo vi varias veces. Una vez se quedó así, en pausa, con la mano a medio camino de levantar un vaso. El agua se derramó y ni se inmutó. Me acerqué a tocarle el brazo, y cuando reaccionó, se asustó como si la hubiera sorprendido. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba distraída. Siempre lo mismo. El viernes de esa semana pasó algo peor. Yo estaba en casa, esperando que volviera. Se había ido por la mañana. Dijo que iba a pasar a pagar una cosa de la escuela. Nada grave. A eso de las 6 de la tarde, me marcó un número desconocido. Era una mujer. Me dijo que era empleada en una oficina de gobierno local y que Gabriela estaba ahí. Que estaba detenida en una sala, pero que no había pasado a mayores. Que necesitaban que alguien fuera por ella. Me fui volando. Cuando llegué, una vigilante me explicó todo. Gabriela había entrado sola, sin decir palabra, como si supiera a dónde iba. Subió al tercer piso, entró a una oficina que no era pública, donde solo se permite personal autorizado. Dentro de la oficina, sacó un cajón de un archivero y tomó un folder rojo con documentos marcados como confidenciales. Lo tenía en la mano y caminaba hacia la salida cuando la detuvieron. No opuso resistencia, no se puso agresiva. Solo decía que no sabía qué hacía ahí, que no recordaba nada, que estaba confundida. Por suerte, uno de los empleados era familiar lejano de su mamá. Se apiadaron, no levantaron reporte. Me pidieron que me la llevara y que la mantuviera en casa. Esa noche la confronté. Le pregunté si sabía lo que había hecho. Juró que no,
que no sabía cómo llegó ahí, que no recordaba haber ido, que lo último que tenía en mente era que iba a pasar al banco. Yo ya no sabía qué creer. Esa noche, más que nunca, esperé a que se durmiera para grabarla otra vez. Y habló. Dijo más coordenadas. Algunas eran diferentes, otras las había repetido ya. Mencionó nombres de nuevo. Unos los conocía, otros los busqué después. Había de todo. Políticos locales, empresarios, militares, hasta 2 nombres de personas que, según supe luego, estaban muertos desde hacía años. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que escuché al día siguiente, cuando puse la grabación para revisarla antes de mostrársela. Casi al final del audio, justo después de que Gabriela dice uno de los nombres, se escucha otra voz. No era la mía, no era la de ella. Era una voz masculina, firme, grave, como hablando bajo, casi en un susurro pero muy clara. Dijo esto: transmisión completada, espera siguiente secuencia, prioridad, protocolo 4. Eso, así de simple. Pero el tono fue lo que me dejó helado. No era un error, no era una interferencia. Estaba grabado en la misma habitación con el mismo ruido de fondo, el mismo ambiente. No había nadie más con nosotros. Nadie. No sé cómo describir lo que sentí. Un vacío en el estómago. Como si se me cerrara el pecho. Pensé en despertarla, en enseñarle la grabación, en contarle todo, pero no lo hice. Algo me dijo que no debía, que si lo hacía, la podía empeorar, que si la asustaba, podría perderla por completo. Así que guardé el archivo. Lo copié en una memoria USB, borré el resto y me quedé mirando la pantalla un rato, como si esperara que algo más pasara, como si la voz volviera a hablar, pero solo silencio. Esa noche dormí con la luz prendida, no pegué el ojo, y desde ese día supe que ya no estaba viendo a Gabriela, estaba viendo algo más. Al día siguiente, le pedí que fuéramos al médico. Le dije que quería que la revisaran, que todo esto podía tener una explicación neurológica. Al principio se resistió. Dijo que estaba bien, que ya no había pasado nada más, pero al final accedió. Me dijo que si eso me dejaba tranquilo, lo haría. Fuimos con la doctora Sáenz, neuróloga. Una señora seria, directa, sin rodeos. Le contamos que Gabriela tenía episodios de sonambulismo, que hablaba dormida, que a veces decía cosas raras. No le contamos lo de las coordenadas ni la voz. Aún no. Queríamos ver qué encontraba ella por su cuenta. Le hicieron un encefalograma primero. Luego programaron una polisomnografía en el centro del sueño. Gabriela pasó una noche completa ahí, con cables, sensores, cámaras. Me dejaron quedarme en una sala aparte. Yo no dormí, solo esperaba. A la mañana siguiente, la doctora me dijo que el estudio tenía una falla, que había momentos donde el equipo simplemente dejaba de registrar actividad. ¿Fallas eléctricas?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. No, todo está funcionando bien, pero es como si se apagara solo durante ciertos minutos. Le pedí que repitieran el estudio. Gabriela también quiso. Lo hicieron 2 noches después, y volvió a pasar lo mismo. El mismo apagón, justo entre las 2 y las 3 de la mañana. Las mismas franjas de tiempo, casi exactas. Ni actividad cerebral, ni patrones de sueño, nada. Como si Gabriela simplemente dejara de estar ahí. Fue entonces cuando una de las médicas jóvenes, la doctora Medina, empezó a hacer preguntas raras. Me citó a solas y me preguntó si Gabriela había estado cerca de alguna torre de transmisión de uso restringido. Me dijo que había patrones parecidos en pacientes que habían sido expuestos a radiación de corto alcance. ¿Trabaja en algo militar?, preguntó. No, claro que no, le respondí. Ella tomó nota. Se veía tensa. Me dijo que le avisara si notaba algo más. Y después no volvimos a verla. En la siguiente cita, le preguntamos a Sáenz qué había pasado con Medina. Dijo que había renunciado de un día para otro, que dejó sus notas, pero no habló con nadie. Y los archivos de Gabriela,
habían desaparecido. Dijeron que el sistema había tenido una migración de datos, que se habían perdido algunos expedientes. Le pedí copia impresa de lo poco que quedaba. Me dieron una hoja con generalidades, nada útil, nada sobre los apagones. Yo ya no sabía si estaba siendo paranoico o si de verdad nos estaban ocultando algo. Esa noche me encerré en mi cuarto y empecé a revisar todas las grabaciones de Gabriela. Me concentré en las coordenadas. Había algunas que se repetían, una en particular. Decidí buscarla con más calma. La metí en Google Maps. Me llevó a una zona boscosa al norte del estado, casi en los límites con Coahuila. Lo raro es que, cuando amplié la imagen, vi estructuras rectangulares cubiertas de maleza. Techos viejos, como almacenes abandonados. No había caminos directos, solo una terracería borrosa. Busqué el número de esa zona. Encontré un documento del gobierno federal del año 2007, un PDF mal escaneado. En él aparecía una unidad de coordinación operativa que había sido cerrada por falta de presupuesto. El nombre no me decía nada, pero lo que me hizo ruido fue que no aparecía en ningún documento estatal que pudiera inspeccionar desde la web. En un foro viejo, muy viejo, con interfaz de los años 2000, encontré un hilo donde alguien decía que había ido a acampar cerca de esa zona. Contó que, cuando intentó acercarse al edificio, fue interceptado por 2 hombres sin uniforme, sin placas, y que lo obligaron a regresar. No había patrullas, no había señal. Solo lo vieron, lo llamaron por su nombre, eso escribió, y lo sacaron. El post tenía fecha del año 2002. Me guardé todo, tomé capturas, anoté las coordenadas, y justo esa noche, Gabriela habló otra vez, pero no como antes. Me desperté a las 2:30 por un ruido. Fui a la sala. Gabriela estaba sentada en el sillón con el celular en la mano, grabando. La cámara apuntaba hacia ella. No estaba dormida del todo. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como cuando alguien está despierto por fuera, pero no por dentro. Y entonces empezó a hablar. Nombre del canal. Origen de transmisión. Autorización recibida. Número de enlaces activos. Confirmar señal. Entre cada frase, esperaba unos segundos, como si alguien le estuviera haciendo las preguntas. Como si respondiera con la mente, o simplemente no necesitara hablarlo todo en voz alta. Su tono era plano, sin emoción, y luego repitió la misma frase que aquella vez. El canal está abierto, todo lo demás es simulación, pero esta vez lo dijo mirando al celular. Después de eso, se quedó en silencio. Apagó la cámara, se fue a la cama como si nada. No dijo ni una palabra. Yo me quedé en la sala, con el corazón a 1000, viendo el celular en mi mano, muerto de miedo. Los días siguientes fueron más de lo mismo, pero con más intensidad. Gabriela tenía momentos en que parecía completamente consciente y otros en que se le borraba todo. Se le caían las cosas de las manos, se encerraba en el baño sin razón, se quedaba parada frente a la puerta, como si esperara instrucciones. Yo trataba de hacerme el fuerte, de cuidar que comiera, que se bañara, que no se hiciera daño. Pero ya no dormía bien. Me despertaba cada hora para ver si seguía en su cama. Y entonces llegó el 29 de agosto. Era sábado. Yo había salido a comprar café. No tardé ni 15 minutos. Cuando volví al departamento, la puerta estaba abierta y Gabriela ya no estaba. No se llevó su celular, ni su bolsa, ni las llaves. Me alarmé. Revisé los alrededores. Pregunté a los vecinos. Nadie la había visto. Justo cuando iba a llamar a emergencias, me llegó una notificación de un canal de noticias local que solía revisar. Joven mujer irrumpe en plaza pública gritando nombres de políticos y empresarios. Habló de canibalismo y control mental. El estómago se me fue al suelo al ver que era ella. Corrí al centro.
Llegué en su busca, pero ya no estaba. Había gente reunida, algunos reporteros, policías y un grupo de personas murmurando. Me acerqué a uno y pregunté qué había pasado. Me dijo que una muchacha había empezado a gritar cosas locas, que hablaba de secuestros, del gobierno, de Slim, de la reina Isabel, y que al final dijo que habían matado a Mickey Mouse. ¿Y qué le pasó?, pregunté. Se la llevaron, me contestó el tipo. Una ambulancia del psiquiátrico. Estaba fuera de sí. Yo no podía respirar. Me acerqué a una oficial y le dije que era su pareja, que dónde la habían llevado. Me pidió mi identificación, me hizo un par de preguntas y luego, sin más, me dijo que no podía darme información si no era familiar directo. Le dije que llevábamos años juntos, que ella vivía conmigo. Me dijo que lo lamentaba. Tuve que irme con las manos vacías. Más tarde, el video empezó a circular. Dura menos de 2 minutos. Se le ve a Gabriela con la ropa desacomodada, parada sobre una banca de concreto. Tiene el rostro desencajado, pero los ojos fijos. No está llorando. No parece fuera de control. Habla fuerte, con rabia, como alguien que ya no tiene nada que perder. Lo primero que se oye es que pide su libertad. Dice que lleva cautiva desde el año 2001, aunque no tiene lógica. En ese entonces apenas tenía 13 años. Asegura que Carlos Slim Domit sabe lo que le hicieron, que hay políticos y empresarios involucrados. Dice nombres, muchos, algunos famosos, otros que no reconozco. Luego grita que Mourinho no debió haber muerto así. Después empieza a llorar, solo por unos segundos, y luego cambia el tono. Dice que ellos comían carne humana, que se comían a los bebés, y que uno de los que participaba era la reina Isabel II. Después, en medio de la confusión, suelta la frase más absurda, que a la vez es la más aterradora, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y mataron a Mickey Mouse. Ahí se le acercan los policías. Ella no se resiste, solo dice: el canal sigue abierto, ya no soy útil, me quieren cerrar. Y eso fue todo. En redes, la gente se burló. Dijeron que era una loca más, que estaba drogada, que era esquizofrenia. Algunos pocos comentaron cosas como: esta chava decía verdades, escúchenla bien. Pero fueron minoría. Fui al hospital al que se la llevaron. Me presenté, expliqué todo, les pedí hablar con ella. Me dijeron que no podían dejarme pasar, que la paciente había sido ingresada bajo evaluación psiquiátrica y que no estaba autorizada para recibir visitas sin permiso familiar. Les pregunté si estaba estable, si estaba medicada. No me dieron respuestas claras. Volví al día siguiente. Me dejaron pasar solo hasta la recepción. Le escribí una carta y pedí que se la entregaran. No supe si lo hicieron. A la semana siguiente, llamé. Me dijeron que no podían darme informes por teléfono, y ahí me detuve. Ya no supe más. Pasaron los días, luego semanas. Nunca hubo una rueda de prensa. Nunca se abrió una investigación. Nunca la mencionaron en los medios nacionales. Solo fue una nota local más. Un caso de crisis nerviosa. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que nadie habla así, con esa claridad, si de verdad está delirando. Gabriela no mezclaba palabras, no se tropezaba, no inventaba, acusaba, señalaba, como si llevara años reteniendo esa información y, por fin, le hubieran soltado el candado. Y desde ese día no volví a verla. No sé si Gabriela sigue viva. No sé si la tienen dormida en algún pabellón con medicamentos que no conocemos. No sé si realmente se volvió loca. Solo sé que algo pasó. Algo que no sabemos cómo nombrar. Y que ella trató de contarlo. Me llamo Alonso Mejía y fui amigo de Jacobo Greenberg durante más de 20 años. Para quienes no lo conocieron,
Jacobo fue un científico mexicano que dedicó su vida a estudiar la mente y la conciencia, y su desaparición en el año 1994 encierra uno de los enigmas más perturbadores e inconcebibles que desafían la lógica común. Para algunos era un genio, para otros un charlatán, pero quienes lo tratamos de cerca sabíamos que había algo en él que no podía explicarse de forma común. Tenía una mirada distinta, como si siempre estuviera viendo más allá de lo evidente, como si en su cabeza habitara un mundo más ancho que el nuestro. Con Jacobo compartí muchas veladas, pláticas largas que comenzaban con un café o con unas copas y que, sin darme cuenta, acababan convirtiéndose en pequeñas clases privadas de lo que él pensaba sobre la vida, el universo y lo que había detrás de todo. No hablaba con arrogancia, ni buscaba presumir. Tenía esa calma que da la certeza de haber visto algo que otros no. Y lo curioso es que, aunque decía cosas que sonaban disparatadas, siempre encontraba la forma de explicarlas con ejemplos tan simples que uno terminaba entendiendo, aunque no quisiera. Una de esas noches, ya medio entrados en tragos, me soltó una idea que en su momento me pareció de lo más perturbadora y hasta ridícula. Decía que vivimos en el cerebro de un ser colosal, un monstruo de proporciones bíblicas, tan grande que ni siquiera podemos imaginarlo. Me acuerdo perfecto de sus palabras. El universo no está vacío, Alonso. El universo es un cerebro. Cada estrella, cada planeta, cada galaxia funciona conectadas como las neuronas y las células de nuestro propio cuerpo. Y nosotros, aunque no lo queramos ver, estamos dentro de esa mente. Yo lo escuchaba y me reía. Le decía que ya estaba mezclando la ciencia con la fantasía, que parecía más un cuento de ciencia ficción que una teoría seria. Pero él no se inmutaba. Tomaba un sorbo de vino y continuaba. Así como nosotros convivimos con millones de seres, este monstruo debe convivir con otros como él, en un plano que no podemos concebir. No lo vemos, porque somos demasiado pequeños. Somos apenas un chispazo en una neurona de su mente. En aquel momento no le di importancia, pero hace poco, cuando leí que los astrónomos habían descubierto que las galaxias están unidas por filamentos invisibles, formando una red inmensa que conecta el espacio como si fuera un tejido nervioso, sentí un escalofrío. Esa imagen era exactamente lo que Jacobo me había descrito años atrás. No podía creerlo, y es ahí donde comenzó mi miedo, porque una cosa es escuchar a un amigo hablar de teorías raras y reírse con él, y otra muy distinta es que, de pronto, la ciencia lo confirme. Me asusta y me deprime pensarlo. Primero, porque Jacobo siempre tuvo razón y yo lo ignoraba. Hasta cierto punto me burlaba de lo que él decía. Y segundo, porque temo que lo demás que me contó también sea verdad. Cosas aún más inquietantes que en su momento preferí dejar pasar. ¿Y si todo eso era cierto? ¿Qué más sabía Jacobo? ¿Qué más vio antes de desaparecer? Nunca olvidaré ese noviembre de 1994, justo antes de su cumpleaños número 48. Ese mes, Jacobo empezó a comportarse de manera muy extraña, de una forma que me asustaba. Me llamaba por las noches, a cualquier hora, y si no contestaba, al poco rato aparecía en mi casa, sudoroso, con la camisa pegada al cuerpo, los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando o sin dormir en días. Decía temblando que algo lo estaba ocupando, como si un ser invisible hubiera tomado asiento en su mente y lo usara para mostrarle escenas que él no podía controlar ni detener. Lo que relataba era inquietante. No hablaba de sueños ni de alucinaciones. Lo narraba con la seriedad de quien está describiendo algo que ocurre en ese mismo instante frente a sus ojos. Me contaba sobre ciudades antiguas que, según él, habían sido tragadas por la tierra y borradas de la historia, de epidemias que nunca llegaron a registrarse en los libros, de pueblos enteros que desaparecieron sin dejar rastro. Una de sus visiones que más me estremeció
fue la de la Ciudad de México hundida bajo la tierra, después de un terremoto colosal. Edificios tragados por grietas gigantes, avenidas convertidas en barrancos, miles de personas atrapadas. Lo contaba con tanto detalle que me costaba trabajo pensar que lo estaba inventando. Era como si en ese momento lo estuviera viendo con sus propios ojos, y no como un sueño. Al principio, no te voy a mentir, pensé que estaba bajo el efecto de alguna droga. Nunca me lo dijo, y tampoco me atreví a preguntárselo de frente, pero lo pensé. La forma en que temblaba, cómo se sujetaba las manos, cómo sudaba, todo me hacía pensar que algo estaba consumiendo. También, en esa época se hablaba mucho de supuestas posesiones demoníacas. Salían notas en los periódicos de gente que aseguraba estar tomada por el diablo. Y yo mismo llegué a sospechar que eso era lo que le pasaba a Jacobo. Pero él lo negaba con firmeza. Decía que lo suyo era diferente. Esto no es un demonio, me repetía. Esto es algo mucho más grande. Es algo que no pertenece a este tiempo ni a esta tierra. Una noche me llamó y me rogó que fuera a verlo. Me dio una dirección lejana, un sitio apartado, como si estuviera evitando cualquier contacto con la gente. Cuando llegué, supuse que ya no estaba viviendo con su esposa. No sé si la estaba protegiendo o si simplemente se había distanciado. Nunca tuve el valor de preguntarle cómo hacerlo, cómo interrogar a alguien que a todas luces parecía estar perdiendo la cordura, pero al mismo tiempo hablaba con una convicción que daba miedo. Lo primero que vi al llegar me dejó helado. Los árboles alrededor de la casa estaban forrados de papel aluminio, cada tronco y cada rama envueltos con una precisión casi obsesiva. Las ventanas no tenían cortinas normales. En su lugar, Jacobo había colgado pliegos de aluminio, como si quisiera encerrar el lugar dentro de una armadura plateada. El brillo metálico bajo la luz de la luna hacía que todo se viera extraño, como si hubiera entrado en un espacio que no pertenecía del todo a este mundo. No pregunté nada, ni siquiera podía. Mi silencio lo delató, y Jacobo lo notó. Me miró con esa expresión suya, medio cansada y medio furiosa, y murmuró: «De esa forma se le dificulta más meterse en mi mente». Lo dijo seguro, que me hizo sentir miedo de él. No sonaba como un hombre paranoico inventando cosas. Sonaba como alguien que estaba luchando contra algo que no alcanzaba a explicarse, pero que para él era completamente real. Y lo peor de todo es que, por primera vez, yo también lo sentí. Me senté frente a él, en esa sala improvisada que parecía más un búnker casero que una casa común. Había velas encendidas, un par de cuadernos abiertos sobre la mesa, y montones de hojas con garabatos extraños, dibujos de redes, círculos, líneas que parecían mapas imposibles de seguir. Después de un momento de silencio, me armé de valor y le pregunté: «¿Sabes qué es lo que intenta meterse en tu mente, Jacobo?» Me miró fijo, con los ojos vidriosos y ojeras profundas, como si llevara semanas sin dormir. Sonrió apenas, una sonrisa sin chiste que no tenía nada de alivio. «No lo sé. No exactamente», dijo con la voz ronca. «Solo sé que tiene un nombre. Se hace llamar Borin». El nombre me cayó como un golpe seco. No lo había oído jamás. Ni en libros, ni en historias viejas, ni en esas leyendas que a veces platican los abuelos en las rancherías. Sonaba raro, fuera de lugar, como si no perteneciera a ningún idioma conocido. «¿Y cómo sabes ese nombre?», pregunté. Jacobo se recargó contra la pared de aluminio y cerró los ojos. «No es que lo sepa. Lo escucho aquí dentro», dijo, dándose golpecitos suaves en la sien. «No siempre, pero cuando está más cerca, lo pronuncia con una claridad brutal, como si me estuviera dictando mi propio pensamiento». Bajó la voz y añadió: «Desde niño, Alonso, desde que tengo memoria me han ocurrido destellos, chispazos de lo que ahora vivo. Eran raros, aislados, cosas que duraban apenas unos segundos. Estaba en la escuela, o en la mesa con mi madre, y de pronto veía algo imposible.
Una ciudad de piedra que no debía existir. Gente vestida de una forma que no correspondía a nuestro tiempo. Y luego, nada. Como si nada hubiera pasado. Se llevó las manos al rostro y lo frotó con fuerza. Yo pensaba que eran pesadillas o juegos de mi imaginación. Nunca quise contárselo a nadie. ¿Cómo hacerlo sin que me llamaran loco? Pero ahora no son chispazos. Ahora es como si alguien hubiera abierto la llave por completo y no dejara de fluir. Se levantó de golpe, casi tirando la mesa. Caminaba de un lado a otro, inquieto, hablando rápido. No entiendo qué quiere de mí, Alonso. Solo sé que me usa. No me quita nada, pero me abre la cabeza como si fuera una ventana. Y a través de mí mira. Mira la tierra en diferentes momentos. Me presta sus ojos, y yo quedo atrapado en esas visiones. Y cada vez duran más, y cada vez me cuesta más regresar. Lo vi temblar. Sus manos se agitaban como si tuviera fiebre. La primera vez que me pasó de adulto, creí que era una alucinación. Estaba en un café, frente a una libreta, y de pronto ya no era yo. Estaba parado en un sitio extraño, viendo cómo cientos de hombres levantaban piedras enormes, tan grandes que ni con grúas modernas se podrían mover. Eran muros interminables, y sus rostros eran de una concentración feroz. ¿Entiendes? No era un sueño. Olía el polvo. Sentía el calor en la piel, escuchaba el crujir de las piedras al colocarse. Me miró con un rastro de furia en los ojos. ¿Cómo explicas eso, Alonso? ¿Cómo explicas que después, cuando busqué, encontré ruinas que se parecían exactamente a lo que vi? No supe qué responder. Jacobo volvió a sentarse, hundido, con la voz apagada. Borin no siempre me muestra cosas del pasado. A veces, me enseña lo que viene, y eso es lo peor, Alonso. Porque no tengo cómo comprobarlo. Solo me queda el miedo, la duda. ¿Qué hago con imágenes de una ciudad devorada por la tierra, con calles retorcidas como si fueran de papel? ¿Qué hago con eso? Guardó silencio un momento y después soltó un suspiro pesado. Lo vi quebrarse por un instante. Jacobo Greenberg, el hombre brillante que tantas veces me habló de ciencia y conciencia, estaba ahí frente a mí con la voz de un niño asustado. Entonces, en un murmullo, como si apenas se atreviera a decirlo, añadió: ¿Y si nunca fui yo, Alonso? ¿Y si desde el principio él me fue preparando? ¿Y si mi vida entera no fue más que un ensayo para esto? No supe qué contestar. Traté de animarlo, aunque a mi parecer fue en vano, y luego me retiré del sitio, no sin antes prometerle que regresaría a verlo. Posteriormente nos mantuvimos en contacto por teléfono casi todos los días. Jacobo ya no comía como antes. Me decía que cualquier comida, especialmente los carbohidratos, prolongaba las visiones y que no podía permitirse prolongarlas. Su voz estaba cansada, temblorosa, a veces tan apagada que me obligaba a prestarle más atención, tratando de captar cada palabra, cada cambio de tono. Podía notar su agitación incluso por el ritmo de la respiración, las pausas inesperadas, los momentos en que parecía escuchar algo que yo no podía oír. Al principio nuestras conversaciones eran largas, intentando mantener algo de normalidad. Yo le preguntaba por su salud, su trabajo, su familia, y él respondía con palabras medidas, breves. A veces se interrumpía en medio de una frase, callaba varios segundos, y luego decía algo que me hacía estremecer. No me hablaba a mí, sino a alguien que yo no podía escuchar. Su voz cambiaba, se volvía áspera, casi metálica, y en ocasiones gritaba contestándose a sí mismo. Era como si una persona completamente distinta se apoderara de él por unos segundos. Alonso, dijo un día, no puedo comer ahora de plano nada. He bajado 23 kilos en 2 semanas. Cada vez que pruebo algo, todo se vuelve confuso, más largo. Las visiones se extienden, y no puedo manejarlas. Jacobo, tienes que alimentarte, por favor. No puedes sostenerte así, le insistí. Al menos un poco. No,
No puedo, respondió, firme, sin miramientos. Si lo hago, se prolonga. Cada vez dura más, y ya no sé quién soy. Ese fue uno de los momentos en que sentí que estaba por perderlo. Hablaba con convicción absoluta de algo que yo no podía ver, y eso me hacía sentir impotente. Un día, platicando con él mientras me contaba con un poco de entusiasmo cómo alimentaba a su loro Panchito, me gritó: «No puedes detenerlo, no entiendes». Y al instante, fue como si haya regresado en sí y temblando me dijo: «Alonso, él, Borin, habla a través de mí, no puedo controlarlo». Intenté comprender, evitaba hablarle de su estado, pero él solo quería hablar de ello. Me dijo que desde niño había tenido destellos, fragmentos breves de lo que le ocurre ahora. Antes creía que eran pesadillas, momentos aislados que desaparecían al despertar, solo recuerdos fragmentados que se mezclaban con sueños. Pero ahora no hay sueños, solo Borin, y nada de lo que pasa puede ignorarse. Me contó que Borin lo hacía ver cosas imposibles, ciudades antiguas y hundidas, templos colosales, paisajes que no deberían existir, criaturas que parecían órganos vivos fuera de cualquier clasificación. Cada visión era intensa, rápida, y él no podía apartar la mirada. «Alonso», me dijo un día con la voz llorando, «Borin me pidió algo que no puedo entender del todo. Me pidió un bisturí. Quería que hiciera la autopsia de un pájaro muerto. No cualquier pájaro, uno específico. Quería que se lo hiciera a Panchito. Me dijo que me quería mostrar un órgano sensorial que tienen las aves y nosotros no. Dice que ese órgano aún no está descubierto por la ciencia, pues es diminuto. Yo no quiero hacerlo, Alonso. No quiero hacerle daño a Panchito». Quedé en silencio. No sabía qué decir. Durante esos días, cada llamada tenía un patrón. Primero, una conversación normal. Después, un silencio largo. A veces escuchaba respiraciones extrañas, pasos pesados y sonidos como las máquinas que usan los dentistas para limpiar los dientes. Y entonces la voz de Borin irrumpía, cambiando la tonalidad de Jacobo, obligándolo a discutir consigo mismo. La forma en que Jacobo hablaba, con pausas y titubeos, me hacía pensar que su mente estaba fragmentada, pero nunca perdía completamente el control. Solo una parte de él cedía a lo que no podía resistir. Jacobo me dijo que su cuerpo estaba empezando a sentir los efectos físicos de no comer. Flacidez, fatiga, desorientación. No podía retener energía suficiente para sostenerse, pero cualquier intento de ingerir comida alargaría las visiones. 2 días antes de su desaparición tuve con él el último contacto. Fue el más aterrador. Era pasada la medianoche cuando sonó mi teléfono. La voz de Jacobo sonaba más urgente que nunca. «Alonso, tienes que venir. Es importante. No puedo esperar», dijo entrecortado. «Por favor, ven». No lo pensé. Tomé el coche y conduje hacia su casa en silencio, con el corazón latiendo rápido. Cuando llegué, todo estaba como lo había dejado en la última visita. Cortinas de papel aluminio, luces bajas y un silencio sepulcral. Pero en el centro de la sala, algo me heló la sangre. Jacobo estaba sentado en una especie de silla de fuerza que él mismo había armado. No dejaba de pellizcarse las mejillas una y otra vez. «Jacobo, por favor, deja de hacer eso», dije. «Alonso», murmuró, sin levantar la vista. «Antes de cada posesión siento una araña caminando por la mejilla. No puedo detenerlo. Él se acerca. Asegúrame a la silla, por favor, quiero que lo veas». En un principio me negué, pero me lo pidió airadamente. Comenzó a pellizcarse todo el rostro con frenesí, y fue cuando supe que debía hacerlo. Mis manos temblaban mientras aseguraba sus pies y sus manos a la silla. No era que desconfiara de él, sino que algo me decía que lo que iba a ocurrir no iba a ser como cualquier otra cosa que habíamos vivido. Entonces, empezó. Jacobo se quedó quieto, rígido.
y su respiración cambió. Primero suave, luego profunda, con un ritmo que parecía sincronizarse con algo invisible. Su cuerpo comenzó a temblar y su voz cambió gradualmente. No era él quien hablaba, era Vorin. La primera frase me dejó paralizado. «Alonso, soy Vorin», dijo con un tono que combinaba lo humano con lo extraño. «Gracias por permitir la comunicación. ¿Qué eres?», pregunté, intentando mantener la calma. «Soy lo que Jacobo ve cuando su conciencia no basta», respondió. «Estoy presente desde antes de que el tiempo que conoces existiera». «¿Por qué a Jacobo?», insistí. «¿Por qué lo eligió?». «No lo elegí. Lo encontró útil. Su mente es capaz de percibir lo que otras no pueden. Las visiones requieren ojos que no duermen, oídos que escuchan lo imposible. Él es uno de esos». «¿Qué quieres de él?», dije con voz firme. «¿Qué pretendes?». «Aprender», contestó con calma. «Explorar, registrar y mostrar. Lo que él percibe, lo que yo observo, es parte de una red más grande, algo que tú solo rozas con la imaginación». Mi corazón se aceleró. Los ojos de Jacobo se tornaron amarillos y su piel empezó a agrietarse, adquiriendo un tono verdoso que me hizo retroceder. La idea de hablar con un ser que usaba el cuerpo de mi amigo era aterradora, pero no podía apartarme. «¿Dónde estás?», pregunté. «¿Dónde existe Vorin?». «No en tu mundo, ni en tu tiempo», dijo con una precisión que helaba. «¿Qué ves a través de Jacobo?», pregunté queriendo entender, aunque temiera la respuesta. «Todo y nada», contestó. «Veo lo que fue, lo que será, y lo que nunca debió ser. Sus recuerdos, tus recuerdos, los recuerdos de planetas que ya no existen. ¿Es consciente Jacobo de lo que hace?». «A veces», dijo. «Cuando no hablo a través de él queda solo. Percibe fragmentos, vislumbres. Pero cuando hablo, su mente no es la mía. Él escucha, siente, pero no controla». «¿Entonces es peligroso para él?», pregunté con la voz más baja, apenas audible. «Difícil de medir», respondió. «No se le da muerte ni daño si se obedece. Pero la mente humana tiene límites, Alonso. Más allá, puede quebrarse. Ya ha comenzado a fragmentarse». Sentí un escalofrío. No era solo el miedo, sino la certeza de que mi amigo estaba cambiando de manera irreversible. «¿Qué quieres enseñarme?», pregunté, intentando entender la magnitud de lo que estaba frente a mí. «Nada», respondió y luego Jacobo regresó a su conciencia. Sus ojos volvieron a un tono más humano, aunque la palidez y la fatiga permanecían. Se movió lentamente, como despertando de un trance profundo, y su respiración volvió a un ritmo normal. No dijo nada más. Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron eternos. No había palabras que pudieran abarcar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, sin mirarme demasiado, Jacobo se levantó de la silla. Con un gesto apenas perceptible me indicó que me retirara. Salí de la casa en la madrugada, con el corazón todavía acelerado y la mente llena de preguntas que no podía procesar. Conduje de regreso a mi casa en silencio, sin atreverme a encender la radio, ni decir una palabra en voz alta. Era como si no estuviera conmigo mismo, ausente. Después de aquel día nunca volví a saber de él. Llamadas sin respuesta, casas vacías, rumores que se desvanecían. Jacobo desapareció como había vivido esos últimos días, entre la realidad y algo imposible de comprender. Y lo que había visto y oído esa noche permaneció conmigo, un recuerdo que ninguna explicación podía borrar.